Sí, bona nit. Decrets i Junta o per separat? Tot alhora. Bueno, pues anem en decrets. El primer seria el decret 41 i nosaltres el que volem preguntar és un decret de pagament de serigrafia i vestuari de futbol per 26.000 euros, són 25.967, 26.000 euros. La pregunta és, com esta factura correspon a l'1 d'octubre, és si les associacions, en aquest cas, suposo que serà el Silla Club de Futbol, compra con càrrec a l'Ajuntament, si entra dins del conveni aquesta partida econòmica, si és que dins del nou conveni també entrava la part de vestuari, és a dir, per nosaltres ens ha estranyat que estigués a partir d'ahí. Per tant, voldríem saber a què es deu. I l'altra era en relació a lo mateix, ja en el plenari passat l'havien demanat, com hi havia una diferència entre si l'Ajuntament devia o no devia algo del conveni a l'escola, a lo que s'anomenava escola, i nosaltres li diem a vostè que no, inclús així en aquest plenari queda reflectit, era si ja havia trobat la part que li devíem a aquesta escola i en conseqüència per a poder pagar o no pagar. Però nosaltres diem que l'Ajuntament havia pagat tot el que tocava. Per tant, seria per què se paga aquesta factura, encàrrec a quina partida, perquè no apareix en el decret, quina partida és la que se va fer càrrec dels 26.000 euros. I el decret... No, ja està. En quant a decrets, perquè l'altre ja estaria. De Junta de Govern, nosaltres ens sumem a la pregunta del Pla Confiança. Des de 2009, en este poble, dels 3 milions vora 900.000 euros que el govern de la Generalitat anava a fer obra en el nostre poble, doncs 3 anys i mig després resulta que només s'ha gastat en aquest poble 257.000 euros. La pregunta anava igual, per a quan? Perquè sí que apareixia a la Junta que vostès presentaven la documentació i estaven a l'espera de que li diguera a la Conselleria o el departament que tocara si acceptava o no el canvi. I era esperar si podia després informar-nos. Pues esperarem a la Junta, a la comissió. Nosaltres sí que tenim una queixa o un prec o no entenem per què el canvi de criteri d'esta Junta de Govern en quant a les obres de la Vega. I sí que voldria que ens explicaren vostès per què han canviat el criteri. En la Junta de Govern del 20 de gener vostès utilitzen, i dic artificiosament, i d'una manera que a nosaltres ens provoca que tinguem que mirar això en lupa, que a raïz de la presentació d'un recurrent 2 anys després, vostès modifiquen acords de la Junta de Govern anterior i inclús acords de plenari. Ens agradaria saber per què canvien, si els informes jurídics i tècnics avalen el criteri que vostès pretenden posar en marxa en aquesta Junta de Govern, perquè nosaltres ja li diguem que pensem, i així ho portem des de fa 5 anys, me pareix, en comissions informatives i d'acord pràcticament de tot el plenari, que els diners del nostre poble no poden estar al servici de ninguna agrupació d'interès urbanístic. No poden estar. I a nosaltres resulta, cuanto menos curiós, de que 2 anys després algú presenta un recurs i la Junta de Govern no és que contesta el recurs, és que anul·la l'acord d'una altra Junta de Govern i se disposa a realitzar totes les obres i desperfectes que ja hi ha. Ens agradaria saber si aquests informes estan. Nosaltres ja li diguem que al llarg del mes buscarem tota la informació
i, per tant, estarem per a presentar també recurs que calga, perquè crec que vostès estan votant-se el que l'anterior govern no se va atrevir a fer, i portava inclús en els últims plenaris per a portar-lo així, i va deixar damunt de la taula, i vostès, senzillament, d'una junta de govern, l'eliminen i va per acabar. Per què ese canvi? ¿A quién le tiramos la culpa? Ningún político de los que venían gobernando durante 17 años en este país ha presentado la dimisión ni se ha marchado. Ninguno. Como comentaba Valentín, el 30 de diciembre se aprueban los presupuestos, el 12 de enero aparece la contrarreforma. 1.000 millones que hay que sacar para cuadrar algo. El mismo gobierno. Y el presidente de gobierno nos dimite en junio, en teoría, por un escándalo de trajes, no por un escándalo de país económico. El problema es a quién le tiramos la culpa. La excusa de el Estado no nos paga la parte proporcional por habitante está bien y puede servirnos, pero lógicamente si no nos entra, lo que tendríamos que calcular es el despilfarro al que ha llevado esta comunidad en, comentaba la Fórmula 1, aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros, barquitos en la mar, maquetas de 15 millones de euros. Es que hemos invertido el dinero de los ciudadanos en servicios públicos. Somos el país que tiene más barracones en los colegios, menos camas en los hospitales. Esas son las cuentas. Y la verdad es que tenemos un decreto, lógicamente, que va a atacar ¿a qué? Servicios públicos, infraestructuras públicas, y que vuelva a descargar sobre el ciudadano de a pie, lógicamente que al final será el que padecerá en última instancia todo el recorte, toda esta sangría económica. ¿Y continuará? Pues claro que continuará. A nivel estatal nos aplican una nueva contrarreforma, después de las elecciones que hay en Andalucía nos volverán a aplicar otra contrarreforma más y así iremos avanzando. Mientras que el sistema sobre el que está montada la economía en este país y a nivel europeo funcione como funciona. El sistema del capital y las manos del mercado y de los bancos controlan y quitan y ponen gobiernos y controlan y quitan políticas sociales y políticas en cualquier estado. Al presidente de la Generalitat le impone el presidente del Estado o el gobierno del Estado una serie de recortes, al del Estado le imponen desde Europa una serie de recortes que a su vez le imponen desde los bancos centrales cuál es el sistema económico que se tiene que implantar en todos los países. En Italia se pega un golpe de Estado del siglo XXI, que es quitando a un gobierno y poniendo a otro directamente de los mercados. Es verdad, no se sacan los tanques a la calle, pero directamente se quita uno y se pone otro, que era lo que convenía. Ese es el sistema que hay. Contra ese sistema, ¿qué están haciendo los ciudadanos? Pues rebelándose y peleando en las calles, en los puestos de trabajo, en las asambleas de trabajadores, trayendo propuestas a los plenarios, mostrando la disconformidad. Pero mientras el sistema del capital no cambie, nos seguirán ahogando y nos seguirán haciéndonos culpables de algo que los ciudadanos no tenemos la culpa. Es curioso que han conseguido, además, a través de los medios que controlan, prácticamente el público desaparecía esta semana, pocos medios quedan más, medios que controlan, han conseguido que la cúpula, las grandes fortunas, los bancos, los grandes dirigentes políticos, han conseguido que la bronca, además, se mantenga entre la clase trabajadora. Han conseguido que el problema es que está en el paro sin cobrar paro, sin derecho o subsidio, pelea contra el parado que cobra subsidio. El parado que cobra subsidio pelea contra el que tiene el puesto de trabajo.
El que tiene puesto de trabajo pelea contra el funcionario y la pelea se queda ahí. Y mientras los de arriba siguen imponiéndonos decretos, marcas y contrarreformas. Lógicamente nosotros apoyaremos la propuesta, esta y cualquier otra que venga. La verdad es que la fuerza desde aquí contra la Generalitat será poca. Lo que tendremos que trasladarla será lógicamente a nivel municipal, que es donde nosotros, los que estamos aquí, tenemos influencia política e influencia real. La pena que mientras no se cambie el sistema nos seguirán dando y nos seguirán haciendo culpables de una crisis que nosotros y que los ciudadanos ni han creado, pero sí van a pagar con creces.